Tocas la taza de café con las dos manos, no porque tengas frío en el pecho, sino porque tus dedos ya estaban fríos antes de que el café se sirviera. Alguien cerca comenta, casi sin pensarlo, que tienes las manos heladas, y tú respondes lo que siempre respondes, que es tu circulación, que siempre fuiste así, que es el clima. Pero el clima no explica por qué esto empezó a pasar con más frecuencia después de los 50. No explica por qué ocurre incluso dentro de una casa con calefacción, incluso en primavera, incluso cuando el resto de tu cuerpo está perfectamente cómodo. Hay algo ahí que no tiene que ver con la temperatura del aire, sino con lo que está pasando dentro de tus arterias más pequeñas, las que nadie te enseñó a escuchar. Vamos a hablar de eso hoy, sin dramatismo, sin catástrofe, pero con la seriedad que merece un tema que la mayoría de las personas ignora, simplemente porque nunca nadie se lo explicó bien. No se trata de una enfermedad que debas temer. Se trata de una señal que tu cuerpo lleva tiempo enviando y que probablemente has estado interpretando mal. Empecemos por lo que sí sabemos con certeza. Dentro de cada uno de tus vasos sanguíneos, incluso en los más diminutos, hay una capa de células que casi nadie menciona en las conversaciones cotidianas sobre salud. Se llama endotelio. No es un tejido decorativo ni un simple revestimiento pasivo. Es, en la práctica, el sistema de comunicación que decide cuánto se abren o se cierran tus arterias en cada momento del día. Cuando hace frío afuera, tu cuerpo necesita conservar calor en los órganos vitales, así que reduce el flujo hacia las zonas menos prioritarias, como los dedos de las manos. Eso es normal, le pasa a cualquier persona de cualquier edad. El problema empieza cuando esa respuesta se vuelve exagerada, se activa con facilidad excesiva o tarda demasiado en revertirse una vez que el frío ya pasó. Ese ajuste fino, esa capacidad de abrir y cerrar los vasos con precisión según las necesidades reales del momento, depende de una sustancia que tu propio cuerpo produce, llamada óxido nítrico. El óxido nítrico es lo que le indica a la pared del vaso sanguíneo que se relaje y se dilate. Sin suficiente óxido nítrico disponible, las arterias pequeñas se quedan más tiempo contraídas de lo necesario, y ahí es donde aparecen esas manos que se sienten frías, incluso sin motivo aparente. Piensa en el endotelio como si fuera una especie de sistema de válvulas distribuido por todo tu cuerpo, miles de puntos diminutos que deciden, en tiempo real, hacia dónde conviene enviar sangre y hacia dónde conviene restringirla momentáneamente. Cuando ese sistema funciona con precisión, las válvulas se abren y se cierran según la necesidad exacta del momento y vuelven a su estado normal apenas la situación cambia. Cuando el sistema pierde precisión, las válvulas tienden a quedarse cerradas más tiempo del necesario o reaccionan de forma exagerada ante estímulos que antes ni siquiera notabas, como una corriente de aire acondicionado o sostener un vaso con agua fresca. Aquí está el punto que probablemente no sabías y que cambia por completo la forma de interpretar lo que te pasa en las manos. La capacidad de producir óxido nítrico de forma eficiente no es constante durante toda la vida. Disminuye con los años. Y esa disminución no es un evento aislado que afecta solamente a los dedos. Es un reflejo de lo que los investigadores llaman disfunción endotelial, un fenómeno que ocurre en todo el sistema vascular al mismo tiempo, aunque tú solamente notes su versión más visible, la que se manifiesta en la piel de tus manos. Un grupo de investigadores de la Clínica Mayo en Estados Unidos estudió a más de 500 pacientes utilizando una tecnología llamada tonometría arterial periférica, que permite medir con precisión cómo responden los vasos sanguíneos pequeños ante distintos estímulos. Lo que encontraron, publicado en una revista de cardiología asociada a la Asociación Americana del Corazón, fue que las personas con peor función endotelial periférica tenían, en promedio, una edad cardiovascular calculada por electrocardiograma más avanzada que su edad real en años. Es decir, el estado de esos vasos pequeños que sientes en la punta de los dedos puede estar diciéndote algo sobre la edad biológica de tu sistema circulatorio, más allá de lo que diga tu documento de identidad. Esto no significa que tener las manos frías sea sinónimo de enfermedad cardíaca. Sería incorrecto y sería exactamente el tipo de exageración que este canal evita.
Significa algo más matizado y, en cierto modo, más útil, que la temperatura de tus manos puede funcionar como una especie de termómetro indirecto de cómo está respondiendo tu sistema vascular al paso del tiempo. Un termómetro que no necesita ningún aparato, que está disponible todos los días y que la mayoría de las personas simplemente ignora o le echa la culpa al clima. Hay otro dato interesante que conecta directamente con esto. Investigadores que estudian un fenómeno llamado síndrome de disregulación vascular, publicado en una revisión científica sobre enfermedad cardiovascular, describieron cómo ciertas personas, incluso delgadas, activas y con presión arterial baja, presentan una tendencia particular del endotelio a reaccionar de forma desproporcionada ante estímulos como el estrés o el frío. Una de las manifestaciones más características de esta disregulación son precisamente las manos frías de forma persistente. Esto demuestra algo importante, y es que la salud vascular no se mide solamente por el peso corporal o por si haces ejercicio. Hay un componente relacionado directamente con la capacidad funcional de esos vasos pequeños, independiente de otros factores de riesgo tradicionales. Esto explica también por qué dos personas de la misma edad, con hábitos aparentemente similares, pueden experimentar esta señal de forma completamente distinta. Una persona activa, con peso saludable, que entrena regularmente, puede igual notar que sus manos se enfrían con facilidad, mientras que otra persona con menos actividad física no lo experimenta de la misma manera. Esto no significa que el ejercicio y el peso corporal no importen para la salud vascular en general, porque sí importan y mucho, pero significa que la función endotelial periférica tiene una lógica propia, influida también por la genética, por el nivel de estrés sostenido y por la disponibilidad de ciertos nutrientes específicos que alimentan directamente esa vía del óxido nítrico. Y aquí conviene hacer una pausa honesta, porque me importa más la precisión que la emoción del momento. Tener frío en las manos ocasionalmente, en un día de invierno, sosteniendo un vaso helado, o después de lavar platos con agua fría, no tiene absolutamente nada de anormal. De lo que estamos hablando aquí es de un patrón, de algo que se repite con más frecuencia de la que solía repetirse antes, en situaciones donde antes no pasaba, y que se ha vuelto parte de tu rutina sin que lo hayas cuestionado. Ese patrón, sostenido en el tiempo, es el que merece atención, no el episodio aislado de un día particularmente frío. Y aquí hay algo que probablemente nadie te dijo nunca y que conviene guardar como una especie de lista mental, no para asustarte, sino para saber cuándo esto deja de ser una simple señal de envejecimiento vascular y empieza a merecer una consulta con un profesional. Si el frío en las manos viene acompañado de cambios de color en los dedos, de un tono blanquecino o azulado que luego se vuelve rojo intenso, se ocurre principalmente en un solo lado del cuerpo y no en ambos por igual. Si viene con dolor, hormigueo persistente o pérdida de sensibilidad, esas son señales que merecen ser evaluadas por un médico, porque podrían indicar algo distinto a la disminución gradual relacionada con la edad de la que estamos hablando hoy. No te estoy pidiendo que te alarmes, te estoy pidiendo que sepas distinguir, porque la información real siempre da más tranquilidad que la ignorancia disfrazada de indiferencia. Piensa en esto como una especie de checklist mental que puedes repasar la próxima vez que notes tus manos particularmente frías. Primero, ¿ocurre en ambas manos por igual o solamente en una? La disminución relacionada con la edad tiende a ser simétrica, mientras que una afectación marcada de un solo lado merece revisión. Segundo, ¿hay cambio de color visible? No solo la sensación de frío, sino un tono distinto en la piel. Tercero, ¿el frío se acompaña de dolor real? No solo incomodidad o de una pérdida notable de sensibilidad en los dedos. Cuarto, ¿el episodio se resuelve en minutos una vez que entras en calor o se mantiene durante horas incluso en ambientes templados? Ninguna de estas preguntas busca generar preocupación. Buscan darte una herramienta simple para saber cuándo una conversación con un profesional de la salud tiene sentido y cuándo simplemente estás frente a una manifestación común del paso de los años. Volvamos a lo que sí podemos trabajar.
que es esa disminución gradual y natural de la disponibilidad de óxido nítrico que ocurre con los años y que puede acompañarse con hábitos concretos. Aquí es donde entra algo que la ciencia ha estudiado con bastante seriedad en los últimos años y que tiene una lógica bioquímica fascinante que vale la pena entender antes de aplicar, porque entender el por qué siempre ayuda a sostener el hábito en el tiempo. Existen ciertos vegetales, particularmente la remolacha, junto con hojas verdes como la espinaca, la rúcula y la acelga, que contienen naturalmente una sustancia llamada nitrato. Cuando consumes estos vegetales, el nitrato se absorbe en tu circulación y una parte importante llega hasta las glándulas salivales, donde se concentra de 10 a 20 veces más que en el resto del cuerpo. Ahí, unas bacterias que viven de forma natural en la parte posterior de tu lengua transforman ese nitrato en nitrito. Cuando tragas saliva, ese nitrito llega al ambiente ácido del estómago y una parte se convierte en óxido nítrico, la misma sustancia que tu endotelio necesita para relajar los vasos sanguíneos y permitir que la sangre fluya con más facilidad hacia zonas como los dedos de las manos. Es decir, existe una vía alimentaria natural que alimenta el mismo sistema que tu cuerpo va produciendo con menos eficiencia a medida que pasan los años. No es magia, es bioquímica bastante bien documentada, y la investigación científica lo ha puesto a prueba directamente en personas mayores, que es exactamente el grupo que nos interesa en esta conversación. Un estudio publicado en la revista científica Nutrients, con diseño aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, trabajó específicamente con adultos mayores sanos. Un grupo consumió jugo de remolacha durante varias semanas, mientras el otro grupo consumió un placebo sin nitrato, y los investigadores midieron tanto la función de los vasos grandes como de los vasos pequeños. Algo poco común, porque la mayoría de los estudios anteriores solamente medía los vasos grandes. Los resultados mostraron mejoras medibles en la función vascular del grupo que consumió el jugo de remolacha de forma regular durante el periodo estudiado. Todavía más específico y directamente relacionado con lo que estamos hablando hoy, hay un estudio publicado en la revista Journal of Applied Physiology, con un título que describe exactamente el fenómeno que nos ocupa, sobre cómo el jugo de remolacha mejoraba el flujo sanguíneo periférico, la función endotelial y el estado inflamatorio en personas con sensibilidad al frío en las manos. Este tipo de investigación es precisamente el puente entre la teoría bioquímica y la experiencia real de sentir las manos frías con más facilidad de la que deberían. También existe un estudio con hombres mayores, con una edad promedio cercana a los 69 años, donde se evaluó el efecto de una dosis concentrada de jugo de remolacha sobre la dilatación de una arteria importante de la pierna. Los resultados mostraron una mejora medible en esa capacidad de dilatación después de consumir el jugo, en comparación con el grupo placebo. Aunque este estudio se centró en la pierna y no en la mano, el mecanismo fisiológico involucrado, la disponibilidad de óxido nítrico y su efecto sobre el endotelio, es el mismo que estamos discutiendo para las manos. Ahora, y esto es importante porque este canal nunca te va a mostrar solamente la mitad de la historia. No todos los estudios encontraron resultados positivos. Hay una investigación publicada en una revista europea de nutrición clínica que evaluó una dosis única de jugo de remolacha en adultos jóvenes y mayores, y no encontró un efecto significativo sobre la función microvascular ni sobre la presión arterial en esa toma aislada. Esto nos enseña algo valioso, y es que el beneficio parece depender mucho más de la constancia en el tiempo que de una toma esporádica cuando ya sientes las manos frías. El cuerpo no funciona como un interruptor que se enciende con una sola dosis, funciona más como un hábito que se construye con repetición. Con toda esta evidencia sobre la mesa, hablemos de cómo llevarlo a la práctica de una forma simple, sin complicarte la vida ni convertir esto en un régimen estricto que abandonarás en 2 semanas. La remolacha se puede consumir cruda, rallada en ensaladas, cocida al horno, en forma de jugo casero licuado con un poco de agua, o incluso combinada con otras hojas verdes ricas en nitrato como la espinaca, la rúcula o la acelga, que suman el mismo tipo de beneficio a través de la misma vía biológica.
Lo importante no es una dosis exacta medida con precisión de laboratorio, sino incorporar porciones moderadas y regulares dentro de tu alimentación habitual, varias veces por semana, de forma sostenida, en lugar de esperar un efecto inmediato después de una sola comida. Si prefieres una versión más simple todavía, algunas personas optan por incluir remolacha asada como acompañamiento en almuerzos varias veces por semana, o agregar hojas de espinaca cruda a licuados de fruta, aprovechando el mismo mecanismo sin necesidad de preparar un jugo específico cada día. Lo que importa, según lo que muestra la evidencia, no es la forma exacta de consumirlo, sino la regularidad con la que ese tipo de vegetales forma parte de tu alimentación semanal. Un detalle práctico que pocas personas conocen y que puede arruinar todo el beneficio si no lo sabes, tiene que ver con los enjuagues bucales antisépticos de uso frecuente. Recuerda que las bacterias que transforman el nitrato en nitrito viven en la parte posterior de la lengua. Si usas enjuague bucal antibacteriano de forma constante, estás eliminando esas bacterias junto con las que causan mal aliento, y eso puede reducir significativamente la conversión de nitrato en óxido nítrico. No se trata de dejar la higiene bucal de lado, sino de saber que este hábito específico tiene una consecuencia poco conocida sobre esta vía en particular. Otro error común es cocinar la remolacha durante demasiado tiempo a temperaturas muy altas, lo cual puede degradar parte del contenido de nitrato. Preferir cocciones más cortas, al vapor, o consumir una parte cruda cuando sea posible, ayuda a conservar mejor esta sustancia. Tampoco hace falta convertirlo en un jugo elaborado con procesos complicados. Licuar la remolacha cruda con un poco de agua, colar si prefieres una textura más líquida y consumirlo fresco es suficiente para aprovechar el mecanismo del que hemos hablado. Más allá de la remolacha específicamente, hay algo que vale la pena mencionar porque completa el panorama. El movimiento regular, incluso algo tan simple como mover activamente las manos y los dedos, abrir y cerrar los puños durante el día, especialmente si pasas muchas horas sentado o en ambientes fríos, estimula mecánicamente la circulación periférica y complementa lo que ocurre a nivel bioquímico con el consumo de nitratos. No reemplaza el mecanismo del óxido nítrico, pero trabaja en la misma dirección, ayudando a que el flujo sanguíneo hacia los dedos no dependa exclusivamente de la química interna. Algo similar ocurre con el manejo del estrés sostenido. El sistema nervioso simpático, ese que se activa cuando estás bajo presión o tensión constante, tiene una influencia directa sobre la contracción de los vasos periféricos. Periodos prolongados de tensión, sin espacios reales de descanso, pueden mantener esas arterias pequeñas en un estado de contracción más frecuente de lo necesario, independientemente de la temperatura ambiente. Pausas breves durante el día, respiraciones lentas y conscientes, o simplemente momentos deliberados de desconexión, no son un consejo genérico de bienestar sin fundamento, sino una pieza más dentro de este mismo mecanismo vascular del que venimos hablando. Quiero detenerme un momento en algo que creo que es el corazón real de esta conversación. Vivimos rodeados de la idea de que envejecer significa perder el control sobre lo que le pasa a nuestro cuerpo, que ciertos síntomas simplemente hay que aceptarlos, porque son parte de cumplir años. Las manos frías son uno de esos síntomas que se normalizan tan rápido que dejamos de hacernos preguntas sobre ellos. Pero la evidencia que hemos revisado hoy muestra algo distinto. Muestra que hay un mecanismo identificable, medible en laboratorios, estudiado en personas de tu misma edad y que responde, al menos parcialmente, a decisiones simples y sostenidas en el tiempo. Eso no es una promesa de juventud eterna ni una fórmula mágica. Es, sencillamente, información real que te devuelve algo de capacidad de acción sobre una señal de tu propio cuerpo que antes solamente le atribuías al clima. Si este tipo de explicación te resulta útil, si sientes que te ayuda a entender mejor lo que pasa dentro de ti, en lugar de solamente darte una lista de consejos sueltos, te invito a suscribirte al canal. Aquí seguimos explorando, semana tras semana, los mecanismos reales detrás de señales cotidianas del cuerpo que la mayoría pasa por alto, siempre con evidencia verificable y sin promesas exageradas. Antes de cerrar, quiero ser claro sobre algo que me parece esencial.
Lo que hemos compartido hoy es información basada en estudios científicos reales, verificables, que puedes buscar tú mismo si quieres profundizar. Pero no soy médico, y este video no reemplaza una consulta con un profesional de la salud. Cada cuerpo tiene su propia historia, sus propias condiciones, sus propios matices que ningún video, por bien documentado que esté, puede conocer por completo. Si las manos frías vienen acompañadas de las señales que mencionamos antes, cambios de color marcados, dolor, afectación de un solo lado, esa es información que merece ser llevada a alguien que pueda examinarte directamente, no interpretada solamente a partir de lo que escuchaste aquí. Para cerrar, me gustaría hacerte una pregunta, porque me interesa genuinamente tu experiencia y no solamente la teoría. ¿Notaste que tus manos empezaron a enfriarse con más facilidad en algún momento específico de tu vida? ¿Algo que puedas ubicar con claridad? ¿O fue algo tan gradual que ni siquiera podrías decir cuándo comenzó? Cuéntamelo en los comentarios. Leo cada respuesta, y muchas veces esas experiencias reales terminan guiando los próximos temas que exploramos juntos en este canal.